Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la serie de Work Papers sobre el evangelismo de dos en dos. Esta es una serie de Work Papers que estamos llevando en este apartado. Déjenme presentarles la continuación de los Work Papers. Ya en una anterior ocasión ya habíamos presentado los Work Papers 1, 2 y 3. Esta es la continuación de esos Work Papers, los Papers 4, 5 y 6. Déjenme entonces presentarles con esto. En el anterior video hemos visto lo que es el Paper 1, que habíamos hablado sobre qué reino estamos construyendo. ¿Qué reino estamos construyendo? El Señor Jesús había dicho que el reino de Dios se había acercado a nosotros, que deberíamos arrepentirnos, ¿no? En este Paper hemos hablado de el concepto de qué reino estamos construyendo aquí en la tierra. El segundo Paper hemos hablado de cómo preparar a la iglesia de Dios, qué instrumentos o con qué capacidades o cómo debemos preparar a la iglesia de Dios. En el tercer Paper habíamos visto también por qué cada persona debe traer a alguien para Cristo, por qué es necesario que cada uno debe traer a otra persona para Cristo. Hemos visto la comparación, la diferencia entre la vida natural del ser humano cuando una persona nace, necesita respirar para sobrevivir, necesita comer para vivir, necesita moverse para vivir. En la vida espiritual de esa misma manera habíamos visto que para la vida espiritual, para poder vivir, la persona debe orar. Ese es como respirar, la oración diaria de cada persona. También comer, que significaría lo que es el estudio diario de la palabra de Dios. Y también hemos visto lo que es moverse, que en la vida cristiana sería testificar, sería traer una persona para Cristo. En este Paper 4 vamos a ver también por qué Dios nos dio la misión, por qué es necesario conocer la misión. Entonces, en este Paper de 8 páginas, nosotros desarrollamos por qué Dios nos dio la misión. ¿Será que Dios necesita ayuda para la predicación, para terminar la predicación del Evangelio? Entonces, también cabe recalcar que el movimiento de la misión o traer a alguien para Cristo no implica, no quiere decir a través de la misión existe salvación, ¿no? Ya hemos dicho y hemos mencionado en los anteriores Papers que la salvación es únicamente por gracia, ¿no? Entonces, la persona que piensa que el trabajo misionero es para obtener salvación está equivocada, ¿no? En este Paper hacemos referencia a eso y también vemos lo que el Señor Jesús deja la misión a sus discípulos y a nosotros en los 4 evangelios. Nos dice: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este contexto cita donde Dios le entrega la misión a los discípulos. No les entrega la misión para que ellos prediquen el Evangelio, sino les entregó la misión porque ellos necesitaban predicar el Evangelio. Ya habíamos dicho, para poder mantener la experiencia de la salvación necesitamos movernos y nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Esa es la misión que Dios nos dio, ¿no? La misión no nos dio simplemente como un deber, como un trabajo, sino Dios nos dio la misión como remedio a nuestros problemas, remedio a los miedos de las personas, al miedo de la oscuridad, al miedo de contraer cáncer, al miedo de perder el empleo, al miedo de perderte, al miedo de la preocupación, de la persecución, entre otros. Para todo este tipo de problemas, el Señor nos entregó la misión. En este Paper mencionamos sobre cuál importante es la misión, ¿no? Entonces, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí nos está mencionando que el que abre el corazón a Jesús, el Señor Jesús va a entrar a ese corazón trayendo justicia, trayendo salvación, trayendo santificación, trayendo fe y todo lo bueno. Y si Jesús no sale de ese corazón, quiere decir que estaremos en Cristo. Nuestro estar en Cristo será una comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, pero los frutos no aparecen, existe la pregunta: ¿en qué Cristo estamos, no? Cuando Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, esta lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, nos dice Juan 15, 5-6. Jesús dice: al que no produce frutos, lo cortaré. Porque su estar en Cristo, de esa persona que dice estar en Cristo pero no muestra frutos, ese estar en Cristo es teórico, es filosófico, es romántico, ¿no? Ese estar con Cristo. Para Cristo, el estar en Cristo es práctico, es movimiento. Estar en Cristo es ir a Él y es ir a Jesús, ¿no? Es orar todos los días, es estudiar la Biblia todos los días y es traer una persona para Cristo. Esas tres experiencias trabajan juntas, no pueden ir separadas, ¿no? Cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo, ese abrir el corazón también es práctico. Vamos a caminar al lado de Cristo. Ese caminar con Cristo es práctico, quiere decir es movimiento, es acción. La gracia de Cristo no permanecerá por mucho tiempo en la vida del que no busca otra persona para traer a Jesús. Hemos visto que también el primer impulso de la persona, de ese corazón regenerado, de ese corazón transformado, el primer impulso es testificar a otro, es traer una persona para Cristo. Entonces, hay personas que dicen, ¿no? ¿Cómo traer personas para Cristo? Justamente en este word paper estamos mencionando por qué Dios nos ha dado la misión. No simplemente nos ha dado como un trabajo, como algo que tenemos que cumplir, ¿no? Sino nos dio para nosotros poder sobrevivir, para poder crecer en la experiencia de la salvación. Tal vez también la Biblia nos muestra, ¿no? Por otro lado, que Él no necesita del ser humano para que predique, ¿no? Él tiene ángeles, puede haber ordenado diciendo que vayan a los ángeles a predicar y Él lo haría en un segundo, ¿no? Y también Él no necesita hombres. Por ejemplo, a Balaam le predicó un burro, ¿no? Una asna. Entonces el Señor Jesús o Dios mismo puede hacer si Él quisiera que nosotros prediquemos porque falta predicar, Él lo haría con cualquier otra persona o con un animal o con cualquier otra cosa. Y esta misión que nos dio no simplemente es para cumplir una orden, cumplir el mandato, sino es para el bienestar de nosotros mismos, es para nuestra supervivencia. Ahora, ¿cuál es el método de Cristo para traer a esa persona para Cristo, para cumplir esa misión? Vamos a verlo en la siguiente, ¿no? Y aquí tenemos estas preguntas. ¿Cuáles son los tres instrumentos donde el ser humano tiene la participación activa? Hemos dicho en este transcurso de estos word papers, esos tres instrumentos donde se requiere la participación activa del ser humano es la oración diaria, el estudio diario de la palabra de Dios y traer una persona para Cristo. Ahí en estos tres instrumentos se necesita la participación activa del ser humano. ¿Cuál es el primer impulso de un corazón que ha sido regenerado? Traer a otra persona para Cristo. 3. Para traer una persona a Cristo es necesario salir a la calle, es necesario tocar puertas invitando a las personas. No es necesario y vamos a ver en estos siguientes word papers.
Para traer a una persona a Cristo, ¿es necesario dar estudios bíblicos? Tampoco. ¿La salvación es por el trabajo misionero? No. La salvación no es por el trabajo misionero. La salvación solamente se obtiene por gracia, ¿no? No tenemos nada que hacer en la salvación. No podemos aumentar nada para obtener la salvación. No hay una hilacha de la participación humana en la salvación. ¿Por qué Dios nos dio la misión de evangelizar? Ya hemos dicho, para nuestra supervivencia, para mantener la experiencia de la salvación. ¿Qué es estar en Cristo? Hemos dicho, es acción, es estar en comunión con Dios, es la oración diaria, el estudio diario de la Biblia y moverse, traer una persona para Cristo. Ese es estar en Cristo, caminar con Cristo, caminar lado a lado con Cristo, abrir el corazón a Cristo, y ese abrir, ese caminar es práctico. ¿Cómo evangelizar la mente secularizada? La mente secularizada. En este wordpaper hablamos de la mente secularizada. Quiere decir que está el ser humano en esta tierra. Mientras vivimos en esta tierra, tenemos diferentes temas, diferentes intereses, ¿no? Nuestros intereses, o mejor dicho, los intereses de las personas es distinto, ¿no? No quiere las cosas espirituales, es pensar en las cosas de la tierra, las cosas terrenales. Pero ¿cómo llegar a esa mente secularizada? Es a través de la amistad, a través del testimonio personal. No es hablarle de religión, no es hablarle, no es tratar de cambiarle de religión, ¿no? Es ver en su mente. Nosotros podemos hablar a esa persona a través de la relación personal, a través de la amistad. Podemos llegar a esa mente secularizada. ¿Cuál es el único método que nos dará éxito al acercarnos a una persona? El único método que nos dará éxito al acercarnos de la persona es el método de Cristo, y ese es el amor, a través del amor y la amistad. También vemos acá el contexto, mejor dicho, el glosario conceptual de los conceptos vistos en este wordpaper. El siguiente wordpaper es el wordpaper número 5, que titula ¿Cómo traer a otra persona para Cristo? Ya habíamos visto cuál es la misión, por qué tenemos la misión, por qué Dios nos ha entregado la misión. Ahora, aquí está el cómo traer a esa persona para Cristo. En este wordpaper de 9 páginas presentamos de cuál es ese método, cuál es esa manera de traer para Cristo, ¿no? A una persona para Cristo. La mayoría de las personas no quieren hablar de religión, ¿no? En Brasil, por ejemplo, hay un dicho que dice: si quieres ser mi amigo, entonces no me hables de religión, de política ni de fútbol, porque en fútbol, en política y en religión cada uno tiene su propio equipo. Entonces, si nosotros queremos llegar a las personas, queremos llegar a esa persona para llevarlas a Cristo, no debemos hablar de religión. No debemos hablar de religión, ¿no? Si ya empezamos a hablar de religión, ya estamos mal, ¿no? Aquí en 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Acá nos está mostrando que Dios es amor. No dice que Dios es amor. Dios es un ser espiritual. Nuestro creador no tiene amor, Él es el amor. Él es un Dios eterno, por lo tanto su amor es eterno. Hay personas que dicen: mira, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, Dios va a dejar de amarte. Esa persona no tiene la idea de qué está hablando, ¿no? Porque el día que Dios dejara de amar, dejaría de ser Dios, ¿no? Por lo tanto, si Dios es eterno, su amor es eterno, nunca va a tener fin. Dios es amor. Entonces, Dios es amor, y el Dios de amor tiene su iglesia en esta tierra. Si Dios es amor y esta iglesia de Dios acá en la tierra, ¿cuál sería la característica de esta iglesia de Dios que está en la tierra? El amor, obviamente sería el amor. En esto conocerán a todos
que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, nos dice Juan 13:35. Acá nos menciona del amor. La iglesia es el reino del amor. Aquí hay unidad, aquí hay comprensión, aquí nadie se critica, nadie se discute, nadie se traiciona, nadie traiciona a nadie, porque aquí está el reino del amor. Este es el reino del amor, es la iglesia del amor. Quizá algunos estarán pensando, pero mi iglesia no es así, ¿no? Entonces, si tu iglesia todavía no está, todavía no es la iglesia de Dios, si no tiene esta característica del amor, ¿no? En un principio, en los primeros wallpapers habíamos dicho, existe iglesias, dos tipos de iglesias, ¿no? Algunas iglesias que tienen la característica de ¿cómo sería? Espantapájaros, en este caso sería espantacristianos, ¿no? Porque son indiferentes a los nuevos, ¿no? Hay algún nuevo que viene a la iglesia, pero al cristiano generalmente no le interesa, ¿no? No le dice nada, no le habla nada. El nuevo viene, entra, sale, se va y no pasó nada. Ese tipo de cristianos existe. Pero también hay iglesias que son como el panal de abejas, ¿no? Que atraen a las personas. Ese tipo de iglesias hemos visto en los primeros wallpapers, ¿no? En este wallpaper hablamos del amor de Dios. ¿Cómo se puede traer a esa persona para Cristo? A través del amor. ¿Cómo entendemos que un padre abusa de su hija? Hasta un animal en su instinto natural le dice que debe proteger a su cría, ¿no? En este tiempo nosotros vivimos en esta tierra. En esta tierra nosotros vemos el Dios del desamor por un lado, ¿no? Aquí en este lado el Dios del desamor, el territorio del desamor, aquí está el Señor del desamor, es decir, aquí no hay amor, aquí las personas se muerden unas con otras, pelean, se gritan, se insultan, se traicionan, aquí hay violencia, hay dolor, hay miseria, ¿no? ¿Cómo entendemos el hombre que promete a su esposa que la va a cuidar toda la vida, pero de repente la golpea con golpes físicos, con palabras? ¿Por qué es así? Porque estamos en el territorio del desamor, ¿no? Y nosotros como iglesia, que es el reino del amor, debemos traer de ese territorio del desamor a esa persona para Cristo, al reino del amor. Entonces, ¿qué siente Dios por esa gente que está en el reino del desamor? Muchos versos nos dice que el Señor ama, ¿no? Tanto a justos, a injustos, Él los ama por igual, ¿no? El mundo está muriendo por falta de amor. ¿Por qué los muchachos se meten a las drogas? ¿Por qué encuentran en ese grupo amor, encuentran comprensión en ese grupo de drogadictos? Entonces nosotros, pensando que estamos cumpliendo la misión, pensamos que la misión es adoctrinar a las personas, es llegarle hablándole de religión. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Cuando nosotros vamos a esa persona queriéndole cambiar de religión, estamos comenzando mal. En ese sentido, el método de Cristo, el método de Jesús, es el único que nos va a dar resultados al acercarnos a las personas. El Señor Jesús dice, se mezclaba con las personas, se mezclaba entre las personas, andaba entre las personas, se movía entre las personas como quien quería hacerles el bien, no como quien quería cambiarles de religión, no como quien quería traerles para su iglesia. El Señor se movía entre las personas como quien quería hacerles el bien. Ese es el método de Jesús. ¿A quién no le gusta que le hagan el bien? ¿A los ateos les gusta que se les haga el bien? Sí. ¿A los católicos les gusta que se les haga el bien? Sí. ¿A los chinos, a los bolivianos, a los argentinos, a los ricos, a los pobres? ¿A quiénes no les gusta que se les haga el bien? A los locos tal vez, ¿no? A los
masoquistas. Pero a un ser humano normal, indistintamente de cultura, de religión, de raza, de color, de país, indistintamente de su formación, al ser humano normal le gusta que se les haga el bien. Entonces, donde haya seres humanos normales que les gusta que se les haga el bien, el pueblo de Dios tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es moverse entre las personas como quien quiere hacerles el bien. Allí entonces habrá el éxito de la misión, ¿no? Entonces, el método de Jesús consiste en estos 5 pasos. El Señor Jesús se movía entre las personas como quien quería hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba la confianza de las personas y luego, después de estos pasos, les decía, ven, sígueme, ¿no? Pero nosotros muchas veces, la iglesia, omitimos el primer paso, ¿no? De querer hacerles el bien, omitimos el paso de mostrarles simpatía, omitimos el paso de hacer de querer ayudarles a atender sus necesidades, nos omitimos el paso de ganarnos su confianza, nos saltamos directamente al paso de decir, ven, sígueme, golpeamos las puertas o les ofrecemos un folleto y les decimos, ven a la iglesia, ahí está la verdad, ¿no? Muchas veces nosotros llegamos a decirles, nosotros tenemos la verdad, sígueme, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿no? No se trata de hablarles de religión, no se trata de decir, nosotros tenemos la verdad, porque esa persona al que les estamos diciendo, tenemos la verdad, esa persona va a pensar que son personas tontas, que son personas que tienen la mentira, que solo los cristianos tienen la verdad. Entonces va a haber va a salir las garras de esa persona, ¿no? Una confrontación. Entonces nosotros debemos llegar a través del método de Jesús, que es el amor, ¿no? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él había orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Cuando Job empezó a orar por sus amigos, Dios le quitó la enfermedad. Aquí también estamos viendo la necesidad de que tenemos que organizar, la iglesia debe organizar personas de 2 en 2, no para cumplir el trabajo misionero, sino para orar. Debemos hacer una lista de 5 personas cada persona, es decir, 5 nombres de personas por las que nosotros quisiéramos llevar a Cristo. Entonces debemos organizar, la iglesia debe organizar personas de 2 en 2. Estas personas de 2 en 2 no es para que realice el trabajo misionero, sino es para que se coloquen de acuerdo estas 2 personas, una persona para que ore por esta persona, por los 5 nombres de las personas que ha elegido y también por sus propios 5 nombres que él ha elegido. Y a esta otra persona también tiene que orar por esta otra persona y por los 5 nombres que ha elegido, ¿no? Entonces, como Job, cuando ha empezado a sanar, cuando ha empezado a que sus problemas se cambiaran, entonces es que cuando ha empezado a orar por sus amigos. Es por este motivo que la iglesia debería conformar personas, equipos de 2 en 2. No son parejas misioneras, son parejas de oración. En este sentido, en este word paper vemos, ¿no?, cómo traer una persona para Cristo. El instrumento para acercarnos a las personas es el amor. El amor tiene esa extraña capacidad de conquistar, de cautivar. Cuando tú te aproximas a las personas con amor, les muestras simpatía, atiendes sus necesidades, te ganas su confianza. Entonces cuando pasa todo esto, les dices, sígueme, y la persona va a ir contigo, ¿no? Porque se ha ganado tu confianza, tu amistad. Entonces la persona va a confiar en ti y recién va a seguirte, ¿no? ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? Hemos dicho, los amigos. El joven que se mete al mundo de las drogas sabe que se está metiendo a un mundo donde tal vez no va a regresar más. ¿No ve? ¿Lo sabe? Tal vez no lo sabe,
¿Crees que habrá algún joven que comienza a usar drogas sin saber lo terrible que es el mundo de las drogas? No. ¿Quién sabe, no? Y no sabe, se meten así. ¿Pero por qué se meten? Simplemente por la amistad. Porque ven que en ese grupo reciben amor, reciben comprensión, entonces se involucra ese grupo, ¿no? Nadie sigue a extraños, nadie sigue a desconocidos, las personas siguen a amigos. Entonces, querer traer a un conocido para Cristo, querer traer a un desconocido para Cristo, puede haber excepción, ¿no? Alguien puede seguirte, pero en la mayoría de las veces traer a un desconocido siempre va a ser a través de la amistad. Conquistar el corazón de esa persona, hacerse amigo de esas personas, mostrarles simpatía, hacerles el bien, atender sus necesidades, ganarse sus confianzas, y eso no se hace en un día, no se hace en 2 meses, en un mes, en 2 meses. Eso requiere tiempo y paciencia. Cuando tú te acerques a esa persona para hablar de lo que a él le interesa, no de lo que a ti te interesa, ¿no? Él te va a escuchar cuando tú te acerques a esa persona y le hablas de lo que a esa persona le interesa. Él te va a escuchar. Si tú te acercas a esa persona, le hablas de religión, le hablas que esto, que otro, de tus intereses, él no te va a escuchar, ¿no? Él solo te va a escuchar cuando lo que tú hablas le interesa a él. ¿Y qué es lo que le interesa a la gente de hoy? Le interesa el fútbol, la novela, la película, chismear con el vecino, hablar de otras cosas, ¿no? Y es por ese lado que el cristiano debe entrar, ¿no? a ese territorio para conquistar a esas personas a través del amor, no juzgarlas a esas personas, ¿no? Cuando uno llega diciendo, vine a enseñarte la verdad, ¿qué le estamos queriendo decir? ¿Eres un burro? ¿Estás en la mentira? ¿Qué estás trayendo la verdad? Y si tú quieres que te acepte esa persona, ¿te aceptará? Si no te acepta y tú dices, es territorio resistente, ¿a quién vas a conquistar de esa manera? Si tú le dices, te traigo la verdad. Entonces es necesario utilizar el método de Jesús, acercarse con amor para hablar de los intereses de la otra persona. Dios te dará la sabiduría para hablar de la palabra. No tengas prisa. Hemos dicho que la prisa es el enemigo de cualquier problema. Entonces, este workpaper habla de cómo traer ese método de Jesús, esos 5 pasos que estamos describiendo en este workpaper. Entonces tenemos también las preguntas. ¿Cuál es el primer impulso de un corazón que ha sido regenerado? Traer una persona para Cristo. Para traer una persona para Cristo, ¿es necesario hablar de religión? No. ¿Cuál es el único método que nos dará éxito al acercarnos a la persona? El método de Jesús, el amor, a través del amor, ¿no? Si Dios es amor y esta iglesia es de amor, ¿cuál es la característica de la iglesia de Dios en esta tierra? La característica de la iglesia de Dios debe ser el amor. ¿Qué siente Dios por esa gente que está en el reino del desamor? Siente igual amor, siente igual los ama, ¿no? A estas personas. Y entonces va a utilizar personas para atraerlos mediante el amor, ¿no? A esas personas. ¿Cuáles son los pasos del método de Jesús para traer a otra persona para Cristo? Hemos dicho hay 5 pasos, ¿no? Y estos 5 pasos, aquí lo estamos mencionando, es que Jesús se movía entre la multitud, entre las personas, como quien quería hacerles el bien. 2, les mostraba simpatía. 3, atendía las necesidades de estas personas. 4, se ganaba su confianza. Y 5, les decía, sígueme. Esos son los pasos del método de Cristo para ganar una persona para Cristo. ¿Por qué la iglesia tiene que organizarse de 2 en 2? Hemos dicho, la iglesia debería de organizarse de 2 en 2 porque el número 2 es sinónimo de éxito, de funcionalidad, de operabilidad, ¿no? El 1 es sinónimo de ¿qué se llama? Sinónimo de inoperatividad, sinónimo de
que se llama este último, hay de es sinónimo de no traer, ¿cómo sería? Sinónimo de la inoperatividad, de improductividad, este término se me ha ido. Es sinónimo de, a ver, vamos a recordar este número. Aquí en este wallpaper también hablamos, ¿no? Ahí está. El número 1 es nivel de fracaso, de inoperancia, de apostasía. Ese era el término que quería recordar. Apostasía, de tragedia. Pero el 2 es el nivel del éxito, de victoria, de la productividad, de permanencia. Por ejemplo, ahí si Adán y Eva no se hubieran separado en el jardín de Edén, no hubieran caído, ¿no? Ahí hay bastantes versos que nos habla el Nuevo Testamento, que vamos a ver que Jesús organizó a sus discípulos de 2 en 2. Y si revisamos la historia de la iglesia primitiva, vemos también la iglesia primitiva estaba organizada de 2 en 2. Por ejemplo, Juan y Jacobo, Pablo y Silas, de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2 era la manera de vivir. Estar organizados de 2 en 2 no es organizarse para el trabajo misionero, sino es para organizarse para vivir, para supervivencia espiritual en la iglesia, ¿no? La organización de 2 en 2. Esa es la importancia del por qué la iglesia tiene que organizarse de 2 en 2. Glosario, aquí tenemos algunos términos y conceptos que hablamos en este wallpapers. Muy bien, también vamos a ver lo que es el wallpaper número 6. El mejor instrumento para atraer a una persona para Cristo es a través de la amistad. Este wallpapers de 10 páginas, aquí en este wallpaper desarrollamos el instrumento para atraer a esa persona es a través de la amistad. Ya habíamos hablado en el anterior wallpaper, el método de Cristo es el amor, ¿no? Y este es el instrumento a través de la amistad. El instrumento que nos dará éxito para atraer a una persona para Cristo es la amistad. No se hace amistad en una semana, ni en 15 días, ni un mes. La amistad se construye y no se construye nada instantáneamente, sino necesita tiempo. Por eso, si tú quieres traer a una persona para Cristo, el primer paso es hacerte amigo de esa persona. No tienes que tener prisa. Hemos dicho que la prisa es enemigo de cualquier proyecto, de cualquier plan, ¿no? No es una semana, no es en una campaña de evangelismo donde se van a hacer amistad, ¿no? La amistad se va construyendo lentamente, poco a poco. Requiere tiempo, requiere paciencia, dedicación, pero la amistad es incuestionablemente e indiscutible el mejor método para atraer a las personas para Cristo. Muy bien, en este wallpaper hablamos de la amistad como instrumento para atraer a las personas a Cristo, ¿no? Aquí también vemos, se hace una encuesta de cómo las personas cristianas han llegado a convertirse. Muchas de las personas han llegado a través de personas desconocidas que le han hablado del evangelio y han aceptado y han llegado. Otros han sido a través de medios de comunicación sin la intención de hablarle de la palabra, han escuchado en el dial radial y se han convertido a Cristo. Otros a instituciones bíblicas, colegios, escuelas cristianas han traído gente para Cristo. Pero la mayoría de las ocasiones, ¿cómo han llegado a ser cristianos? Han sido por un amigo, ¿no? Por un amigo, han sido a través de un familiar, de un vecino, de un tío, de un primo,
del padre, de la madre, de un abuelo. Estos les han hablado de Cristo y hoy en día ellos están en la iglesia, ¿no? La mayoría de estos, ¿cuántos el hermano o el pastor, cuánto habría pagado a estas personas para que les hablasen de Cristo? Nada, ¿no? Entonces sería el método más barato y más seguro a través de la amistad. A través de la amistad uno puede ir conquistando a esa persona, uno puede ir atendiendo sus necesidades, haciéndoles el bien, simpatizando con esas personas y luego traerlas para Cristo, ¿no? Evidentemente la amistad, la relación interpersonal es el mejor instrumento para atraer personas para Cristo, ¿no? Aquí en este wallpaper también vemos no solamente las personas o el evangelio llega a esos territorios, a esas personas de diferentes clases sociales, decir de la clase media o personas pobres, ¿no? El evangelio también crece en los rincones donde existen personas cristianas millonarias, ¿no? Personas ricas. Entonces, hay también, aquí podemos describir, hay un don, ¿no? El Señor nos ha dado un don de poder ir a hablar a las personas, de golpear puerta por puerta o hablarle personalmente o invitarle, llevar un folleto. Pero hay también personas que no tenemos ese don, ¿no? Somos tímidos, no podemos hablar a la persona directamente. Pero el Señor ha provisto esto, ¿no? Que no es necesario que la persona vaya a estar golpeando puerta por puerta, dándole estudio bíblico, hablándoles de religión, sino a través de la amistad, ¿no? Algunos hermanos piensan que la iglesia solo crece entre los pobres, ¿no? Entre los operarios, entre la gente simple, porque la gente siempre necesita de Dios, entonces ellos buscan a Dios. Eso es un pensamiento, no es cierto, ¿no? El evangelio, la iglesia también crece entre los ricos, entre los millonarios. Entonces aquí mostramos una historia de John Apolinario, ¿no? Era un dueño, representante de una concesionaria de Honda en Brasil, donde distribuía carros en todo Brasil, ¿no? Era un personaje rico, millonario. Y él nos cuenta, dice que iba a predicar, ¿no? El pastor que había predicado a este John Apolinario le había invitado, ¿no? A su casa a almorzar, pero este señor millonario, banquero, también tenía un grupo de 30 personas en su casa donde se reunían y hablaban, y él les había invitado al pastor para que pudiera almorzar con ellos y compartirles algo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ¿no? En ese lugar, en ese edificio, dice John Apolinario, dice, nadie puede entrar ahí a no ser que sea otro millonario. No puede entrar un cristiano a ese círculo de millonarios, banqueros, bancarios, a hablarles de la palabra de Dios, a no ser que sea otro millonario. Entonces, este que se había convertido al Señor Jesús había comprado, ¿no? Otro terreno, concesionarias para poder invertir en esto y hablarles a ese mismo contexto de millonarios, ¿no? Entonces, estas personas, tarde o temprano, sea pobre, sea rico, sea de clase alta, de clase media, sean millonarios, banqueros, lo que sean de formación profesional de nivel alto, tarde o temprano la persona siempre va a tener una necesidad, ya sea necesidad física, emocional, ya sea necesidad económica, pero sí o sí, tarde o temprano van a tener un problema. Entonces ahí es donde el cristiano puede ayudar a apoyar, ¿no?
al rico. En este ejemplo nosotros vemos que los amigos de John Apolinario se habían convertido a Cristo a través de esos grupos, ¿no? Se reunían en esos grupos, oraban, cantaban, estudiaban la palabra de Dios y también se animaban unos con otros. Había un círculo del amor, ¿no? Eran ricos, pero siempre se reunían para hablar a esas personas. Y aquí había ingresado un cristiano a hablarles, ¿no? De ir de departamento por departamento, haciéndose amigo de esas personas, haciendo o queriéndoles hacer el bien, simpatizando con ellos, ganándose la confianza, ¿no? En este sentido habían ganado a esas personas, ¿no? En esos medios, en esos entornos. En ese entorno donde la amistad siempre prevalece y a través de esa confianza uno de estos millonarios tenía problemas, ¿no? Problemas emocionales. Ellos no necesitan dinero, nada de eso, pero sí o sí necesitaban apoyo emocional, ¿no? Entonces aquí había un hombre millonario que ¿cómo sería? Un hombre millonario donde la esposa estaba cansada de este matrimonio, ¿no? Porque este hombre había estado, ¿no? En infidelidad con diferentes personas. Entonces la mujer, un día cansado de esto, decide abandonar la casa, decide divorciarse. Entonces la hermana cristiana le habla en el ascensor, se encuentran, ¿no? Cuando le encuentra llorando a esta persona y le pregunta qué le está pasando. Entonces le empieza a contar y se hacen amigos, ¿no? Esta amistad no se hace del día a la mañana, ¿no? Puede durar días, meses, tal vez años, ¿no? Pero a través de esa amistad había ingresado a ayudarle en ese momento de aflicción, en ese momento de problema que estaba pasando esta señora. Entonces le aconseja, ¿no? Y le dice: si quieres divorciarte, si tú has decidido, haz, pero yo quisiera invitarte. Nos reunimos a un grupo de personas donde nos animamos a cada uno y tú necesitas este apoyo. Entonces de esa manera había accedido a este grupo de personas donde se reunían, hablaban de la palabra, y en este círculo esta persona se había sentido tan agradable, tan amada, tan querida. Entonces ahí es donde el cristiano entra en acción y le habla de la palabra de Dios, ¿no? Este es el método, ¿no? De la amistad. La amistad es ese instrumento que va a poder alcanzar a esas personas para Cristo. Con la amistad vamos a poder traer a esas personas para Cristo. Entonces en este wordpaper 6 tenemos algunas preguntas en este wordpaper. Si quieres tener éxito cuando te acercas a las personas, no debes hablarle ¿de qué no debemos hablar? De religión. Si quieres tener éxito en traer una persona para Cristo, no debemos tener prisa, porque la amistad se construye, no es de la noche a la mañana. ¿Cuáles son los pasos del método de Jesús para traer a otra persona para Cristo? Ya habíamos visto que Jesús se involucraba, se movía entre las personas como quien quería hacerles el bien, atendía sus necesidades, simpatizaba con ellos, se ganaba su confianza y como quinto paso les decía: sígueme. Así era, y ese es el método de Cristo, ¿no? Las personas no siguen a extraños, las personas no siguen a desconocidos, las personas siguen a amigos. Las personas siempre van a seguir a amigos, amistades. ¿Cuál es el mejor instrumento para atraer a una persona para Cristo? La amistad. De eso estamos hablando en este wordpaper. ¿Es necesario salir a tocar a las puertas para atraer a las personas para Cristo? No, a través de la amistad podemos traer personas para Cristo. ¿Cómo debe ser la amistad para atraer personas a Cristo? Esta amistad debe ser con propósito. El propósito de llevarlas a los pies de Cristo. No es que nosotros nos involucramos con este contexto, con nuestros grupos, nos hacemos amigos y nos quedamos ahí. No, sino
esta amistad tiene que tener propósito de ganar, de traer a esa persona para Cristo. La iglesia solo crece entre los pobres, entre los operarios o entre la gente simple. No, ¿no ves? La iglesia también crece entre los ricos, entre los millonarios. Este es el wordpaper número 6. Teníamos glosario de algunos conceptos en este wordpaper. Esos serían los wordpapers número 4, 5 y 6. De eso hablamos sobre el evangelismo de 2 en 2. Entonces, en este sentido, este ha sido la presentación, el resumen. Tal vez me he extendido un poco, pero es necesario hablar sobre el evangelismo de 2 en 2, de cuál es ese método, cómo podemos llegar a esas personas para Cristo, a través del amor, a través de la amistad. Ese es el método de Cristo, ¿no? Es involucrarnos como quien quiere hacer el bien a esas personas, simpatizando con esas personas, haciéndoles el bien, ganándonos su confianza, y después podemos decir, sígueme, te invito a la iglesia. Este es el método de Cristo y este es el método que da éxito en el evangelismo. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sección de los wordpapers 7, 8, 9 y 10. Muchas gracias, bendiciones.